noches a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en esta reunión donde estamos discutiendo, comentando, compartiendo la lectura del libro Historia del Cristianismo del autor, del historiador cristiano Justo González. Como hemos mencionado varias veces, pero nunca está de más repetirlo, esto no es una clase de historia, así que si ustedes estaban esperando una clase de historia, desconéctense, porque se van a decepcionar. Aquí simplemente nos reunimos para comentar la lectura, para aprender de historia, para seguir entendiendo en qué marco se ha desarrollado la historia de nuestros hermanos que nos antecedieron en esta lucha por mantener la fe viva, en aquellos que dieron la vida, muchos aquellos que dieron la vida para que a nosotros nos llegara el Evangelio. Y hoy nosotros estamos aquí reunidos, estamos reunidos estudiando la historia porque estamos convencidos que aprendiendo de la historia podemos ser mejores cristianos, podemos ser mejores instrumentos para la obra del Señor. Entonces, sin más preámbulos, saludos a todos. Hola Clarita, hola Pau, hola Loida, bienvenida. Hola Pris, gracias a todos por acompañarnos. Y vamos a hacer un rápido recuento de lo último que hablamos. Nosotros empezamos a hablar de ya la conquista de Constantino, como Constantino, de una forma muy astuta, comienza a apoderarse del imperio. Y él establece una alianza con Licinio a través de el matrimonio con su hermana, pero igual ninguno de los dos era bobo. Ellos trataron cada uno de sacar provecho de su unión. Finalmente comienza una confrontación ya bien frontal y Licinio salió perdiendo. Llegamos hasta la página 62 en en el tercer párrafo, que comienza hablando, aunque tocamos este tema la semana pasada, vamos a hacer un recorderis de qué es lo que está pasando aquí. Hablamos de la política religiosa de Licinio. Entonces, para comenzar, ¿alguien quiere leer? O leo yo rápidamente los dos siguientes párrafos. 3, 2, 1, leo. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo, porque aquí es una sola horita y hay mucho de qué hablar. Entonces recordemos cuál era la política religiosa de Licinio. Nos dice Justo González: la política religiosa de Licinio merece cierta atención, pues algunos historiadores cristianos, en su afán de justificar a Constantino, han tergiversado lo que parecen haber sido los hechos. Durante los primeros años después del encuentro de Milán, Licinio no persiguió a los cristianos en modo alguno. De hecho, un escritor cristiano de esa época, al narrar la victoria de Licinio sobre Maximino, nos da a entender que fue muy semejante a la de Constantino sobre Magencio, inclusive con una visión. Pero, según veremos más adelante, el cristianismo en los territorios de Licinio se encontraba dividido entre diversos bandos, cuya enemistad recíproca llegaba hasta el punto de crear motines públicos. En tales circunstancias, Licinio se vio obligado a utilizar el poder imperial para asegurar la paz, con el resultado de que pronto hubo grupos de cristianos que veían en él su enemigo y que creían que Constantino era el defensor de la verdadera fe y el emperador a quien Dios amaba. Licinio, aunque no era cristiano, temía el poder del Dios cristiano, y por tanto el hecho de que algunos de sus súbditos estuvieran orando por su rival le parecía ser alta traición. Fue entonces, y principalmente por ese motivo, que Licinio empezó a perseguir a algunos grupos cristianos. Pero esa persecución le dio a Constantino la oportunidad de hacer aparecer su campaña contra Licinio como una guerra santa en defensa del cristianismo perseguido.
En el año 322, Constantino, so pretexto de perseguir un contingente bárbaro que había atravesado el Danubio, penetró en los territorios de Licinio. Este último interpretó esa campaña militar, quizá con razón, quizá sin ella, como una provocación premeditada por parte de Constantino, y se dispuso para la guerra concentrando sus tropas en Adrianópolis. Por su parte, Constantino reunió un ejército algo menor que de su rival y marchó hacia la misma ciudad. Según narran varios historiadores, Licinio temía el poder, al parecer mágico, del Labarum de Constantino, y les ordenó a sus soldados que no mirasen hacia el emblema cristiano, ni lo atacasen de frente. Es de suponerse que con tales advertencias, los soldados de Licinio no pelearan con mucho valor. Fue por esta o por otras razones, tras una larga y cruenta batalla, Constantino resultó vencedor y Licinio se refugió con su ejército en Bizancio. Entonces, con base en esta narración de Justo González, ¿alguien tiene algún comentario? Aparte de que Adrianópolis sería un nombre genial para una ciudad. Amén, hermano. Sabía que dirías eso. Ay, es que me encantó la idea. O sea, si Constantino tiene a Constantinopla, ¿por qué no habría? Exacto. Adrianópolis? Oye, pues, yo creo que ya solo le restaba a Licinio. Ya solo le restaba de derrocarlo a él. Y primero esta estrategia de hacerlo mi cuñado, al enemigo hay que tenerlo de cerca. Pero como no le funcionó pues no sé, no le funcionó darle a la constancia. Constantino, no entiendo. Pero como eso no da resultado, pues entonces tiene que ir en contra de él. Y creo que Licinio le puso todo en bandeja de plata al estar él como que pasivo-agresivo con los cristianos. Entonces Constantino nada más dijo, bueno, yo voy a defender a los cristianos, y entonces eran todos contra Licinio. Como que no fue muy inteligente de su parte Licinio, porque pensaban que pues era el odiado por Dios, y Constantino era el amado por Dios. Y creo que fue muy, muy torpe en ese sentido Licinio, y que se la puso muy fácil a Constantino, y Constantino fue un oportunista que supo aprovechar rápidamente. Ahora me digas, sea Consti. Era Constantino, sí, era un oportunista. Sí, Constantino no era ningún bobo. Pau, estamos en el PDF, estamos en la página 62. Esto está bajo el subtítulo de Roma a Constantinopla, para quienes nos acompañan, y tienen el libro en físico, está bajo el subtítulo de Roma a Constantinopla. Más o menos página y media más adelante, hay un párrafo que comienza diciendo la política religiosa de Licinio. Ahí estamos. Entonces, ¿alguien quiere comentar algo más en este punto? La semana pasada terminamos discutiendo acerca de las razones por las cuales Licinio estaba persiguiendo a los cristianos. Y es que no era por malo y tampoco por poco astuto. ¿Qué fue lo que motivó esa? Y es que ni siquiera era una persecución. En realidad, o sea, todo empieza porque los mismos cristianos están divididos. Hay motines. Es tanta la división entre los cristianos que hay motines. Por una razón de orden público, a Licinio le toca pues separar a estos locos. Entonces, dice que de hecho
un escritor cristiano de esa época, o sea, ni siquiera es un pagano, ni un judío, ni una persona eh, ajena a la iglesia, dice un escritor cristiano, al narrar la victoria de Licinio sobre Maximino Daza, nos da a entender que fue muy semejante a la de Constantino sobre Magencio, hablando de una visión, pero el tema de, perdón, la división entre los cristianos en las tierras de Licinio. Entonces él se vio obligado a utilizar el poder imperial para asegurar la paz. Con el resultado, o sea, él está tratando de mantener la paz dentro de sus territorios y eso hace que tenga que valerse del poder imperial y entonces los grupos cristianos veían en él a un enemigo. Y claro, seguramente veían a Constantino, un tipo que él no persigue a los cristianos, Licinio sí. O sea, también Licinio es que no tuvo muy buena suerte, porque además Constantino tampoco era que se tenía que ver enfrentado constantemente a los bárbaros. Aparentemente Licinio sí, lo mismo le pasó a Maximino Daza. Complicadito el tema, pero a mí lo que me encanta de todo esto que es que aunque Licinio no era cristiano, le temía al Dios cristiano. ¡Wow! Para mí eso es bastante diciente. ¿Por qué le temía al Dios cristiano? ¿Qué dice Clarita? Bueno, es que de hecho me llama la atención también que dice, o sea, justo nos dice que algunos historiadores como que esto lo tergiversaron o le añadieron de más para justificar a Constantino. Entonces, probablemente ni siquiera persiguió a los cristianos, probablemente, esta es historia. Probablemente ni siquiera los persiguió, pero Constantino tenía esa gracia, a lo mejor más, para tener a estos seguidores cristianos. De manera que para él fue más sencillo congraciarse con ellos y Licinio no, entonces él tuvo que pues protegerse bajo el imperio. Pero esto es lo raro, de que nosotros estamos pensando que como él persiguió a los cristianos, pero justo nos dice, pero a lo mejor ni siquiera es cierto. Pues quiere decir que Constantino lograba muy fácilmente congraciarse con ellos. Sí, es que no olvidemos que él tenía familia cristiana. Además, Diocleciano, su esposa y su hija eran cristianas, aunque después, como dicen aquí en Colombia, se patraciaron, pero definitivamente había algo entre las... ¿Qué dice Pau? Dale, dale, dale. Dale que yo me encadeno. Es que, sabes que acabo de caer en cuenta en algo y es que eh, aquí acabo de leer algo y es que dice que aunque el imperio era demasiado vasto, o sea, no cabían los dos en este imperio, No. porque el imperio romano estaba dividido en el occidente y el oriente. Y en ambos territorios ya se había extendido todo el cristianismo. Imagínense cómo había, o sea, me estoy imaginando porque la división que hubo de este imperio romano era porque, o sea, ese gobernante no podía gobernar todo el imperio, entonces por eso lo divide. Y yo pienso, era tan grande y cómo corrió el cristianismo ya para esa época, ya habían en los dos lados, porque este Maximinio y Licinio estaban en el oriente, era verdad, y Constantino estaba en el occidente. Y entonces los otros ya estaban persiguiendo a los cristianos que vivían, que habitaban en esa parte del oriente. Y los que estaban acá con Constantino, pues tenían un poco de, o sea, menos persecución porque este hombre no los estaba atacando. Entonces, vemos que en qué momento creció, se fue expandiendo tanto, se han pasado creo que 3 siglos apenas, que parece, me llama mucho la atención eso. Ok, Como gracias por esa anotación. la levadura que crece, de verdad que sí.
Sí, qué buen punto ese, Pau. Perdón, dale, dale, dale. Pero, ¿y sabes también que pienso por qué estos dos tenían temor también del Dios de los cristianos? Pues imagino que ellos al ver todo lo que ellos habían, el testimonio que ellos habían dado de todas las persecuciones, donde ellos no les había importado cómo morían, cómo los torturaban, decían, bueno, este Dios tiene que ser un Dios muy poderoso, que esta gente está dando la vida. O sea, me imagino que lo compararían cuando ellos peleaban por territorios, iban soldados que daban la vida por la patria, por el César o por ellos, y esta gente estaba dando la vida por ese Dios, por Jesús, por el que ellos habían conocido, el que había dado la vida por él. Entonces yo creería que debe haber algo algo en la mente de estos dos líderes que se están peleando, o sea, el temor que sienten pues, hacia el Dios de los cristianos. Gracias, Pau. Gracias, y me parece bien importante esto. Además, recordar que páginas atrás, reuniones atrás, hablamos de cómo de las misiones cristianas. Las misiones cristianas no fue que salió un tipo como Pablo constantemente, habían grandes predicadores que iban y salían y evangelizaban, sino que la predicación se daba en los talleres, las cocinas, los sitios más humildes, con toda la torpeza, si se quiere, de la gente normal. No eran los grandes eruditos los que llevaban el evangelio a las grandes multitudes. Era en los lugares de mayor cotidianidad. Entonces, sí, y con esa sencillez, como está marcando Paola, como la levadura, con esa sencillez el cristianismo se expande y ya llega de oriente a occidente. Por todo el imperio romano ya había cristianos, tantos que se estaban hasta peleando. Y entonces, listo, estamos en el año 322. ¿Qué pasa en el año 322? ¿Qué nos está contando aquí justico? Pau. Dice, donde dice la tregua duró hasta el año 322, ¿sí? No, loca, más adelante. Más adelante. O que lea otro. Después dice, después de la tregua, el siguiente párrafo dice la política religiosa de Licinio, ¿es correcto? Sí, sí. Dice, Luego dice en el año 322. ok. Entonces, Ajá. la política religiosa ahí. No, en el año 322. Ok, en el año 322, Constantino so pretexto de perseguir un contingente bárbaro que había atravesado el Danubio. Penetró en los territorios de Licinio. Este último interpretó esa campaña militar, quizá con razón, quizá sin ella, como una provocación premeditada por parte de Constantino y se dispuso para la guerra concentrando sus tropas en Adrianópolis. Por su parte, Constantino reunió un ejército algo menor que el de su rival y marchó hacia la misma ciudad. Según narran varios historiadores, Licinio temía el poder, al parecer mágico, del Lavarum de Constantino y les ordenó a sus soldados que no mirasen hacia el emblema cristiano ni lo atacasen de frente. Es de suponerse que con tales advertencias los soldados de Licinio no pelearían con mucho valor. Fuera por esta o por otras razones, tras una larga y cruenta batalla, Constantino resultó vencedor y Licinio se refugió con su ejército en Bizancio. ¿Sigo o paro? Sí, sigue porque ya esta parte es histórica, esta parte, mejor dicho, esta parte es militar. Sigamos eh, hasta el Muerte. párrafo que termina en la muerte de este niño, de Licinio.
Dice, la resistencia de Bizancio prometía ser larga, pues la ciudad podía ser abastecida por mar desde el Asia Menor, donde Licinio contaba con abundantes recursos. Además, su escuadra era varias veces superior a la de su rival, que estaba bajo el mando de Cristo, el hijo mayor de Constantino. Pero ambos almirantes eran poco duchos en estrategia naval y a la postre, tras una serie de errores inexplicables, la flota de Licinio fue destruida por una tempestad. Ante tal desastre y temiendo verse completamente rodeado por fuerzas enemigas, Licinio se retiró con sus tropas al Asia Menor. En el Asia Menor, Licinio reorganizó sus ejércitos y se dispuso a hacerle frente a Constantino en Crisópolis. Pero una vez más, las tropas de Constantino estaban victoriosas y Licinio se vio obligado a huir a Nicomedia. Aunque todavía le quedaban amplios recursos y quizás hubiera podido rehacerse, su causa le parecía perdida irremisiblemente. Al día siguiente, Constancio, probablemente el obispo Eusebio de Nicomedia, con quien volveremos a encontrarnos más tarde, salió al encuentro de su hermano Constantino y le ofreció el poder absoluto sobre todo el imperio, a cambio de que Licinio no fuese muerto. Constantino accedió y así la marcha, que había comenzado 18 años antes en un rincón de la Gran Bretaña, llegó a su punto culminante. Poco después Licinio fue asesinado, en circunstancias que no es posible determinar. Algunos cronistas dicen que estaba conspirando contra Constantino, pero casi todos concuerdan en que fue Constantino quien ordenó o al menos aprobó su muerte. Aquí acabó la historia de Licinio y entonces Constantino se hizo el rey de todo el imperio romano. Fue un muy buen estratega, usó a todas las zonas que se le atravesaban, las manipulaba, el man era un audaz estratega. Así es, Constantino, wow. No sé si Clarita, Loida, Priscila quieren comentar algo en ese punto. Fue tanto el poder de pensamiento de este hombre que hasta usaba un emblema, imagínense, llegó tanto la manipulación de que las personas, mira que Licinio le decía a sus soldados que no miraran el emblema ese que él tenía, porque ese era el emblema cristiano que estaba protegiendo a Licinio, y que si lo miraba, o sea, también tenía su amuleto de la buena suerte. Ok. Gracias, Pau. Ahorita te doy la palabra, Clarita, que Loida quería hablar. Loidis, adelante. Pues no, básicamente también retomando un poco cómo es que ya la estrategia de estos dos líderes, o sea, era tal que estaba la planeación de cómo empezar el enfrentamiento, porque ellos ya tenían previsto que esta guerra de poder, sobre todo, era inevitable, y unos empezaron a programar o a planear empezar el ataque para que no les tomaran inadvertidos, pero otro fue mejor estratega, y Constantino tuvo todavía una mejor estrategia en la que tuvo muchos flancos y todos los tuvo cubiertos, de tal manera que él sabía que, como eran tantos también sus enemigos, que no podían herirlo bajo ninguno de los frentes que había ya organizado, y como aunque pudiera llegar uno u otro que eran sus enemigos, él tenía una forma de organización tal que también revelaba la capacidad y el poder que manejaba, y que obviamente tanto alianzas como seguidores a veces no se sigue en el que se cree que es el mejor líder, sino el que crees con el que vas a estar menos desprotegido o vas a correr menos riesgos muchas veces. Entonces también eso podría haber sido una de las razones por las cuales pues había como muchos seguidores con él, porque pues era un hombre que tenía una gran capacidad de liderazgo y de estrategia y de todo. O sea, sus seguidores iban a tener un poco mayor de garantías que los de los otros que eran sus enemigos. Gracias, Loidis. Clarita y luego Pris. Nada más quería comentar del emblema, que si es el mismo que Constantino soñó
y usó en su primera batalla y todo. Entonces, esto ya se convirtió como el estandarte en cuanto a la política y religión. O sea, ahí usó eso porque el estandarte se lo llevaba a las guerras, pero era un estandarte o un amuleto religioso. Pero hasta dónde influyó que, como le llamamos ahorita, que Licinio pues era pues temeroso de Dios y así, aunque no seguidor y fiel creyente, pues tenía cierto temor a Dios, de tal manera que influenciaba también a los seguidores de que vamos a ir a la guerra, pero ni se les ocurra ver el estandarte, ni se les ocurra ver el emblema de los cristianos. O sea, cómo llega a influenciar de esta manera que creían en el poder de ese emblema, como lo soñó alguna vez Constantino, con esta seña triunfarás. Entonces me llama la atención que ha pasado ya algunos años desde esa primera batalla y el emblema seguía ahí y el estandarte, ¿cómo pudieron unir? Porque a lo largo de la historia ha sido difícil unir iglesia y Estado, y en este momento de la historia Constantino manejaba muy bien estas dos cosas. De hecho, manipulaba a la iglesia para beneficio del poder imperial y de la política y viceversa. Ok, gracias Clarita. Vamos a seguir viendo eso porque justo González ya nos anunció que va a desarrollar esta idea. ¿Qué dice Pris? Sí, mi tema va más orientado como al comentario de Clarita, o sea, no hay una evidencia, digámoslo así, un escrito de él mismo, de Constantino, en donde uno pudiera evidenciar, bueno, si este era un tipo creyente, era un tipo que realmente amaba a Dios. Yo lo que siento de estas historias es que él usó la fe cristiana de una forma estratégica. O sea, él necesitaba expandirse, estos cristianos berracos están expandidos por todos lados, entonces vamos a utilizar ese componente a favor y no en contra, y vamos a ver cómo yo dejo de ir contra la corriente como mis predecesores y soy inteligente y lo uso como un factor más. ¡Ah! Perdón. ¡Ay, me mordió! Ups, ¿quién te mordió? ¿Emilia o...? María Isabel con los 5 dientes que tiene. Bueno, Ups, sí. yo no veo acá, o sea, claro que es importante que eso quede registrado en la historia, ver cómo el tema de la religión se usa como un factor, otro más de la agenda política. Pero pues no sabemos si él era realmente cristiano o no. Yo siento que hay ahí como un poco como de manipulación también, como de yo uso esto para mi propio fin, para mi propio interés, para ponerme yo por encima de los demás, pero no realmente porque yo quisiera que esta fe fuera la fe, que esta fe fuera, o sea, como que yo quiero expandir el reino de Dios, entonces yo me pongo a predicar el evangelio. No, eso aquí no lo veo de esa manera. Yo lo veo es como que listo, hay un poco de gente cristiana, vámonos con eso porque con eso logro penetrar más fácil a estos territorios y imponerme yo como gobierno. Así lo veo yo. Ok, vale, gracias Pris. ¿Qué dice Clarita? No sé hasta qué punto mi comentario vaya a sonar tonto, porque no sé también hasta dónde la iglesia permitía eso. No sé si esta es la parte de la iglesia imperial y hasta qué punto, porque esto fue como que un intercambio. Primero estaban todas las persecuciones para la iglesia, Constantino trae esta atmósfera, aunque no fue él quien las paró, pues sí colaboró, y ahora mientras él está imperando, mientras él es el emperador, pues está toda esta paz para la iglesia, pero la iglesia también está dando a Constantino estas ganancias. O sea, como que fue un intercambio entre la iglesia y la política, vuelvo y repito, pero no sé si la iglesia estaba consciente o inconsciente de eso, hasta qué grado se prestó para que todas las estrategias de Constantino, que ya lo vimos, era como que era evidente que estaba manipulando todo esto. No sé hasta qué grado la iglesia se prestó para esto o si era inocente del todo. Ok,
Vale, no sé si quieren comentar algo más en este punto antes de avanzar o antes de que yo me encadene. Qué tentación. Emma Paola cerró la cámara y dijo, ay no, ya se va a encadenar, chao. Y se fue, se largó, Pau. Aquí hay varios puntos. Hay varios puntos. Priscila dijo, no podemos atribuir a Constantino nada que haya dicho, que pueda darnos luces de que él realmente creía o no creía. Sin embargo, este capítulo, esta parte del libro Historia del Cristianismo, que es la parte 2, la era de los gigantes, el impacto de Constantino, comienza con una frase que se le atribuye a Constantino y dice: la bondad eterna, santa e incomprensible de Dios no nos permite vagar en las sombras, sino que nos muestra el camino de salvación. Esto lo he visto tanto en otros como en mí mismo. Pues si yo fuera cristiano y escucho eso, no voy a decir la expresión que dicen aquí en Bogotá. Esa expresión que dice mojar cucos, eso se oye tan feo, pero en serio, o sea, cualquiera se derrita. Ay, emperador. A ver, o sea, esa expresión de Constantino, wow, cualquiera cae. ¿Será que Constantino sí o no? Fíjense que sabiamente Justo González, para quienes nos están acompañando por primera vez, Justo González en el tercer párrafo de esta segunda parte, él dice, de lo que antecede se sigue el bosquejo que hemos de seguir. Ahorita estamos apenas en la primera parte. Bajo el encabezado, perdón, en este capítulo trataremos primero de los acontecimientos que hicieron de Constantino dueño único del imperio, bajo el encabezado de Roma a Constantinopla. Después discutiremos el proceso y contenido de su conversión, bajo el título del Sol Invicto a Jesucristo. Y por último, esbozaremos el impacto que todo esto hizo sobre la vida de la Iglesia. Naturalmente, esta última porción del presente capítulo tratará acerca de varios temas que después narraremos y discutiremos con más detalle. Constantino, ¿creía o no creía? Yo personalmente, como estamos discutiendo el libro Historia del Cristianismo de Justo González, prefiero seguir en este momento la narración de Justo González y no repetir lo que le he escuchado a todo el mundo. Porque veamos algo, Justo González va a narrar la historia desde su perspectiva como historiador. Él mismo ha dicho, hay algunos historiadores que le han atribuido a Constantino tales o cuales características como para justificarlo. Eso de las peleas entre los cristianos en las tierras de Licinio es una forma de que los cristianos mismos, para justificar a Constantino, entonces dijeron que era Licinio el que estaba persiguiendo cristianos. Sin embargo, Justo González tiene una visión diferente. Nada más el saber eso a mí me hace ver, a mí me hace pensar que hay muchas formas de ver un mismo hecho histórico. Por lo tanto, antes de dar una sentencia en contra o a favor de Constantino, que yo he escuchado muchas cosas acerca de su conversión, pues sencillamente prefiero que el historiador me presente las evidencias y luego yo tomaré una decisión. Hola, Sergio. Sergio nos saludó, Clarita, no lo regañe. Hola, mi amor. Entonces, aquí es un punto importante, para mí es un punto importante darle primero, o sea, la oportunidad al historiador de que me presente los hechos históricos y luego con base a esos hechos históricos yo podría tomar una decisión acerca de lo que pienso de Constantino. En este punto, por ahora, solamente pienso que Licinio tuvo muy mala suerte, por un lado, fue un poco torpe,
como buen romano era bastante, se me fue la palabra, ¿cómo se dice a las personas que creen en agüeros? Bueno, en fin, él creía, ya se terminó. Supersticioso, gracias. Supersticioso. Sí, porque los romanos eran muy supersticiosos. Entonces, claro, eso les jugó una mala pasada. Pero al fin y al cabo, Constantino se hace del poder. Logra conquistar todo el imperio romano. Y ni siquiera me dejó Adrianópolis. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar a partir de este momento, ya con Licinio muerto, ya con Constantino listo, porque ahora viene esta parte de Roma a Constantinopla. Entonces, vamos a seguir leyendo, porfa, desde el último párrafo de la página 62, que comienza diciendo: Constantino quedaba entonces como dueño único de todo el imperio. ¿Quién quiere hacer los honores de leer? Gracias, Loidis. Constantino quedaba entonces como dueño único de todo el imperio. Era probablemente el año 324 y Constantino habría de reinar hasta su muerte en el 337. Comparado con las décadas de guerras civiles que comenzaron al fin del reino de Diocleciano, el régimen de Constantino fue un periodo de orden y reconstrucción, pero lo fue también de turbulencia, y no fueron pocas las personas acusadas de conspirar contra el emperador y ejecutadas por ello, entre ellas su propio hijo y heredero Crispo, quien había estado al mando de su escuadra en la campaña contra Licinio. Sin embargo, Constantino no había buscado el poder absoluto por el solo placer de poseerlo. Para él, ese poder era el medio para llevar a cabo una gran restauración del viejo imperio. Tal había sido el sueño de Diocleciano y de Maximino Daza. La diferencia principal estribaba en que, mientras aquellos dos emperadores habían tratado de restaurar el viejo imperio, reafirmando la antigua religión pagana, Constantino creía que era posible producir esa restauración no sobre la base de la religión pagana, sino sobre la base del cristianismo. En la próxima sección de este capítulo trataremos acerca de esto con más detenimiento. Por lo pronto, baste señalar que esa política tenía algunos de sus más decididos opositores en la ciudad de Roma, y particularmente en el Senado, donde los miembros de la antigua aristocracia no veían con simpatía el eclipse de sus viejos privilegios y dioses. Gracias, Loidis. Vamos a parar aquí un momento, si les parece, si hay algún comentario en este punto, porque Clarita minutos antes había dicho la iglesia cómplice, no mentira. Clarita asomaba la... Perdón, Clarita, ay, ahora uno no puede difamar a la gente. Clarita había asomado la idea, ¿será que la iglesia estaba consciente de lo que estaba pasando? Estaba apoyando a Constantino, ¿por qué? Porque estaba siendo cómplice de ellos o sencillamente no se estaban dando cuenta de lo que estaba ocurriendo a nivel político. Entonces, con base en eso, a esa interrogante que dejó Clarita y lo que acaba de leer Loida, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué dice Priscila? Yo no pienso nada, porque aquí no me está diciendo si la iglesia estaba a favor o estaba en contra o era cómplice o qué estaba haciendo la iglesia para aliarse con Constantino. O sea, aquí no me está dando las suficientes herramientas como para yo poder decir, sí, la iglesia estaba apoyando a Constantino y gente de la iglesia que ocupaba diferentes cargos en el imperio, ayudaron y prestaron recursos económicos, militares, y esos cristianos que antes no les gustaba prestar servicio militar, ahora sí. O sea, eso no me lo está diciendo justo, o al menos yo no lo estoy entendiendo así, de lo que yo estoy escuchando. Por ahora me está hablando es de la estrategia de Constantino, pero no me está diciendo cuál es el papel activo de la iglesia. Ahora, lo que yo estaba pensando mientras escuchaba la lectura es que Constantino, o esa forma que él pensó de decir, bueno, yo necesito el poder, necesito ser el emperador único de todo esto para poder
ayudar a Dios con su plan para poder, eso fue lo que yo entendí, ese es como mi parafraseo. Yo necesito todo el poder para poder llevar a cabo un plan que es muy bueno, que es la expansión del cristianismo. A diferencia de mis predecesores, que lo que hicieron fue perseguir esta religión, etcétera, yo ahora con ese poder voy a usarlo para ese fin. Eso es lo que yo estoy entendiendo. No sé si eso no fue lo que quiso decir justo. Entonces dejo la pregunta. Vale, gracias, Pris. No sé, Clarita, Loida, Pau, ¿quieren comentar algo? Bueno, a mí, o sea, la idea que me da, por tema histórico, más como, pues un tema político, había una lucha como de poder y la intención de cada uno de estos líderes y de, como dice, de sus predecesores había sido como la restauración del viejo imperio, que muy probablemente ese viejo imperio tenía una gran promesa política, económica en muchos sentidos y se había visto que pues Constantino no quería que fuera bajo la base de la religión pagana, lo que nos dice justo, y su intención era hacerlo bajo la base del cristianismo, o sea, como para restaurar ese imperio, pero bajo una base diferente a la que se estaba, a usar la que se había manejado, lo cual le generaba también mayores conflictos o enemistades porque quienes mantenían el poder absoluto o el poder desde ese imperio, pues estaban siendo opacados, porque dice el eclipse de sus viejos privilegios y dioses, o sea, que significa que estaban siendo tapados, estaban siendo opacados y pues estaban perdiendo privilegios, estaban perdiendo ese estatus que habían tenido durante tanto tiempo. Entonces, por esa razón, como que muchos también estaban en contra. Ok, gracias, Loidis. Pau, Clarito, ¿ustedes quieren comentar algo en este punto? No, Pis. No. Bueno, a mí hay algo que viene diciendo Justo González desde las páginas anteriores. Cuando Licinio Das, perdón, Maximino, no, Licinio tiene en sus territorios esos enfrentamientos entre los mismos cristianos, ya eso comienza desde ese momento, antes del año 322. Licinio tiene problemas en sus territorios con los cristianos y hay grupos de cristianos que veían en Licinio su enemigo y creían que Constantino era el defensor de la verdadera fe y el emperador a quien Dios amaba. Pues para mí eso es clarísimo, que los cristianos sí tenían una postura activa frente a Constantino. O sea, para mí es clarísimo, ellos estaban felices con Constantino. Ganó el que Dios quería. Además, con eso de que estaba usando un símbolo cristiano, yo creo que, pero, hay un tema que aquí me parece bien importante. Una cosa es la base del cristianismo. El cristiano de la plaza, el cristiano de las cocinas, de los talleres, el cristiano de pueblo. No está diciendo nada acerca de los obispos, no está diciendo nada acerca de los padres de la iglesia, los pensadores, los filósofos del cristianismo. Dicen los cristianos. Y yo creo que eso puede parecer hasta lógico, que la iglesia, porque es que la iglesia no la conforman los líderes. La iglesia es un montón de gente, es una masa, son todos los que creen en Jesús. Pues ellos estaban viendo con simpatía a Constantino. A mí me parece eso clarísimo. Ahora, ¿hasta qué punto estaban pensando? Vamos a aliarnos con Constantino porque ahora vamos a tener poder. No sé, yo no me parece que ellos puedan haberse sentido tranquilos
de ver que quien estaba ganando en esta batalla, en esta guerra de emperadores, era el tipo que nos va a fregar menos. Como decía Lloyd hace un rato, el que nos va a perseguir menos. Este no estaba persiguiendo cristianos en su territorio, Licinio sí, y ganó el que no persigue cristianos. ¡Qué alivio! Y entonces ahora resulta que aparte de todo, oh de por Dios, este hombre piensa hacer que todo el imperio, que la religión imperial sea el cristianismo. No me lo puedo creer. Si ustedes se imaginan en serio el tuerto que salió de las canteras, que hizo iglesia en las canteras y predicó el evangelio con las piernas rotas, con el ojo vaciado, preso, humillado, vencido, que luego sale, está viendo ahora que el imperio se va a reconstruir. Sí, sí se va a reconstruir, pero ahora no en torno a la vieja religión pagana, sino ahora alrededor o sobre la base del cristianismo. Eso tiene que haberse sentido demasiado bien. Y los cristianos, por lo menos lo que yo entiendo, hasta aquí no habían buscado eso, sencillamente recibieron, me imagino, recibieron con alegría este cambio de paradigma imperial. No era solamente que ya no vamos a ser perseguidos, ahora adicionalmente la reconstrucción del Imperio Romano se va a dar sobre la base del cristianismo. Pues eso es lo que yo opino. No sé si quieren agregar algo más, si quieren debatir, si quieren decir, no, no me parece, lo que sea. ¿Algo? ¿Comentarios? Bueno, entonces sigamos leyendo. Porfa, ¿quién quiere leer los siguientes párrafos? Que comienza, dale, Pau, años de... Dale, sigue. Listo. Años antes de su triunfo sobre Licinio, Constantino había comenzado a enfrentarse a esa oposición, pero ahora dueño absoluto del imperio, concibió una gran idea, la de construir una nueva Roma, una ciudad inexpugnable y fastuosa que llevaría el nombre de Constantinopla, es decir, ciudad de Constantino. Este hombre tenía un ego así bien alto. Probablemente fue durante la campaña contra Licinio que Constantino se percató de la importancia estratégica de Bizancio. Esta ciudad, que se encontraba en los confines mismos de Europa y por tanto podía servir de puente entre la porción Europa del imperio y la asiática. Además, desde el punto de vista marítimo, Bizancio dominaba el estrecho del Bósforo, por donde era necesario pasar del Mar Negro al Mediterráneo. El tratado de paz que había sido hecho con los persas varias décadas antes estaba a punto de caducar y por tanto Constantino sentía la necesidad de establecer su residencia relativamente cerca de la frontera con Persia. Pero por otra parte los hermanos continuaban su agitación en las fronteras del Rin y ello le obligaba a no alejarse demasiado hacia el oriente. Por todas estas razones, Bizancio parecía ser el sitio ideal para establecer una nueva capital. La historia posterior daría sobrada pruebas de la sabiduría de Constantino en la elección de este lugar. De hecho, el propio Constantino dio a entender que tal elección había sido hecha por mandatos divinos, sí, claro. Pero la vieja ciudad de Bizancio era demasiado pequeña para los designios del gran emperador. Sus murallas construidas en tiempo de Septimio Severo tenía apenas 3 kilómetros de largo, imitando la antigua leyenda sobre la fundación de Roma por Rómulo y Remo. Constantino salió al campo y con la punta de su lanza trazó sobre la tierra la ruta que seguiría la nueva muralla. Todo esto se hizo en medio de una pomposa ceremonia en la que participaron tanto sacerdotes paganos como cristianos, cariño, mi amor. Cógete esta perla.
cuando los que le seguían viéndole marchar cada vez más lejos hacían regiones relativamente deshabilitadas, le preguntaron cuándo se detendría. Constantino respondió: cuando se detenga quien marcha delante de mí, cuando se detenga quien marcha delante de mí. Naturalmente los cristianos entendieron que estas palabras se referían a su propio Dios, mientras que los paganos entendieron que se trataba del genio de Constantino o quizás del sol invicto. Cuando terminó la ceremonia, Constantino había trazado una muralla un poco más extensa que la antigua, pero que por razón de la situación geográfica de Constantinopla incluía un área mucho más vasta. Las obras de construcción empezaron inmediatamente. ¿Sigo? Puesto que escaseaban los materiales y la mano de obra hábil, y puesto que el tiempo siempre apremiaba a Constantino. Buena parte de las obras de la ciudad consistió en traer estatuas, columnas y otros objetos semejantes de diversas ciudades. Como dijo San Jerónimo varios años más tarde, Constantinopla se vistió de la desnudez de las demás ciudades del imperio. Por todas partes, los agentes del emperador andaban en busca de cualquier obra de arte que pudiera adornar la nueva ciudad imperial. Dejó viejos dioses paganos, que fueron tomadas de sus templos y colocadas en lugares públicos en Constantinopla. Aunque a los ojos modernos podría parecer que esto haría de Constantinopla una ciudad cada vez más pagana, el hecho, ¿Qué pasó, Pau? el hecho es que los contemporáneos de Constantino veían las cosas de otro modo. Tanto paganos como cristianos concordaban en que al sacar las estatuas de sus santuarios y colocarlas en lugares tales como el hipódromo o los baños públicos, se les negaba o restaba su poder sobrenatural y se les convertía en meros adornos. Ok, entonces paremos aquí un momento. Comentarios. Bueno, yo lo que veo aquí es a Constantino cumpliendo con su sueño y tanto los cristianos como los otros paganos, pues como que unidos, porque este hombre ya no perseguía a los cristianos que creían en Jesús, en el Dios de Israel, y entonces, bueno, estamos aquí como que él, pues, pero también dejaba a los otros paganos, pues, que practicaran sus dioses, y igual él también tenía su sol invicto, y entonces el tipo armó todo bien chévere, y todos iban, bueno, como los cristianos, bueno, como ya no nos persigue, entonces tampoco vamos a hacer alianzas, porque también podemos participar de todo, de esa opulencia y de todo lo que se está dando. Pues es lo que yo logro ver aquí a Constantino, uniendo a los paganos con los cristianos. Ok, vale, gracias, Pau. ¿Qué dicen Loida, Clarita, Priscila? ¿Qué piensan ustedes de esto? Pues yo quisiese la fe, la fe de Constantino, porque pues si ya no le funciona en Roma, yo me hago mi propia ciudad, con mis propias reglas, con mi propio imperio, donde yo mando, y la voy a construir de aquí hasta aquí, y le sigo caminando y le sigo caminando, ¿y hasta dónde? Hasta que se detenga el que va delante de mí. Y como nadie le decía, pero ¿de quién estás hablando si no vemos a nadie? O sea, siento que los cristianos, y aquí y el historiador justo lo dice, pensaban que se trataba de Dios. Como que ellos ya estaban dando por hecho, este es el ungido de Dios. Unos tenían a Moisés, nosotros tenemos a Constantino. Y si él dice que él va delante de él, pues va. Y Constantino estaba como que jugando, yo siento que estaba jugando con la psique de todos, porque ya vemos que él podía hacer eso que no pudo hacer nadie, unir paganos y cristianos.
se congraciaba con unos y se congraciaba con otros. Si unos decían que era Dios, sí era Dios para ellos, pero si decían que era el sol invicto, era el sol invicto. Y hasta pusieron estatuas que para algunos podrían ser ídolos, pero para los cristianos les decían, no, porque si ya están aquí afuera, ya nada más son adornos. Y siento que él estaba haciendo toda esta telaraña de que él le daba a cada uno lo que quería y les decía a cada uno lo que querían escuchar. Por eso insisto que no sé hasta dónde eran inocentes o preferían hacerse de la vista gorda para no tener los problemas a los que ya se habían enfrentado antes de que Constantino trajera toda esta cierta paz y cierto dominio. Pero sí, o sea, nada más así se agarró haciendo Constantinopla hasta donde él se cansó, hasta donde el que iba delante de él, no sé por qué se cansó el que iba delante de él y le dijo hasta aquí, pero me llama mucho la atención estas estrategias. Constantino fue una persona muy inteligente, se cansó de la ciudad y hizo la propia. Ok. Aló, hola, buenas. Ok, listo. Loida, Priscila, comentarios aquí. Yo primero quiero comentar que de pronto me sonó eh, incomprensible la palabra inexpugnable, ¿no? Y dije, bueno, ¿dónde o qué es lo que pretendía este hombre con una ciudad inexpugnable? Pues bueno, ya el poderosísimo Google me fui a buscar, ¿no? Y busco, y entonces dice que es, o sea, un lugar o resulta imposible de conquistar, imposible de alcanzar, imposible de vencer o imposible de persuadir. Y yo reitero mi comentario hace ratito con el tema de la estrategia, o sea, porque él además había establecido como tratados, dice, de paz con los persas y dice, y estaba a punto de caducar. Entonces, su estrategia era, pues, estar lo más cerquita posible, porque en cuanto venciera eso, ya quería estar listo por cualquier cosa. Con los germanos tenían un poco de barullo y alboroto en otro lugar y tampoco se quería ir muy lejos, o sea, él buscó como que esa estrategia de estar en un lugar muy, muy, en un punto específico en donde él no tuviera posibilidades de ser sorprendido, ¿no? Y con todas las estrategias que hacía y de tener una política pública bastante difusora, que todo el mundo sabía qué es lo que andaba planeando y con todos como que quedaba bien y como dice Clarista, o sea, realmente no sabía o no les quedaba claro ni a los cristianos ni a los paganos para dónde estaba tirando la estrategia, o sea, porque aparentemente estaba haciendo una estrategia bajo una religión cristiana, pero también les daba chance a los paganos de meter mano y de dar opiniones y de hacer sus intervenciones que pues con todo el mundo quedaba bien, ¿no? Pero en realidad no estaba clara esa postura que estaba proyectando en cuanto a la postura del cristianismo como tal, que es lo que queremos saber sobre la base de la historia, ¿sí o no? Exacto, gracias Loidis. Pris, ¿tú querías comentar algo? Nos queda 1 minuto y medio aproximadamente. Sí, yo voy como por la misma corriente de lo que ya dijeron las demás. No me queda claro la fe de Constantino, solo me queda claro que él está usando esa fe de las masas para como estrategia política para hacer para dominar, para mantenerse, para lograr permear esas estructuras sociales tan complejas y salir ileso. Eso es lo que yo veo de Constantino. Y siento que, pues la iglesia, oye, después de tantos años de persecución, tener a un emperador que no nos hace la guerra, sino que al contrario nos permite ser actores sociales, no perseguidos, parte de la sociedad, parte del imperio, tener un lugar en el imperio, pues la iglesia pues estaba feliz y estaba, me imagino que apoyando eso. Ahora, lo de que la iglesia lo viera como sacerdotes y algunos, no sé qué nombre les puso ahí justo, lo apoyaran ya, lo empezaran a apoyar activamente, ya yo empiezo como a ver ahí, ya esto es un pensamiento personal, no tiene nada que ver con la historia, cómo la iglesia empieza como tan fácilmente
se va por el que los ayude, tan fácilmente idolatra a alguien, tan fácilmente se corrompe. O sea, no sé si de pronto la palabra corromperse es muy duro, pero a mí me parece que eso va a resultar en eso, en esa mezcla de la política con la fe. Ahí es donde va a terminar la iglesia corrompiéndose, y todo empezando por esa forma estratégica de Constantino de ganar poder para sus propios intereses. Claro, lo vamos a ver más tarde si yo me equivoco o no, pero por ahora esa es como mi sospecha. Vale, gracias, Pris. Ya se nos acabó el tiempo y para no dejar esto así, solamente quiero hablar de algo. Yo creo que hablar de que la iglesia se corrompió allí, sí me parece fuerte, muy, muy, muy fuerte, porque aquí lo que nos está diciendo, por lo menos eso es lo que yo veo, los invitaron, vengan, ya, vamos a invitar a sacerdotes cristianos para que nos acompañen en este proceso. Y creo que si en algún momento de la historia actual invitan a sacerdotes católicos y cristianos a algún tratado de paz, algún acto de reconciliación, pues yo no pensaría de entrada que eso esté mal. Yo creo que simplemente la iglesia asistió, que no sabía lo que iba a venir después. No tenían ni idea de lo que se iba a venir después. Pero la iglesia empieza a participar y creo que no me parece loco suponer que están viendo que por fin pueden tener un espacio que jamás imaginaron que iban a terminar siendo parte importante del Imperio Romano. Entonces, simplemente la invitación. Pris, no te puedo dar la palabra porque ya son las 7:02, simplemente para Tengo cerrar. derecho a contrarréplica. Te toca la próxima semana. Entonces, sí, lo que pasa es que nosotros, personalmente pienso, para cerrar, porque ya nos pasamos, o sea, tenemos Sí, dale, que tienes cuidar razón. el lenguaje de Bueno. eso de corromper la iglesia. Ouch. Entonces, vamos a ver la próxima semana, a seguir qué va a pasar aquí con esto de incorporar sacerdotes paganos y cristianos en la fundación de Constantinopla. Nos toca despedirnos hasta acá, les mando un abrazo muy grande, nos vemos el próximo lunes, bienvenidos a la sala, bendiciones, chao.